¿Cuándo, dónde y por qué se comenzó a usar el término discapacidad? ¿Cómo fue desarrollándose hasta llegar a su significado actual? ¿De qué maneras se difundió su uso internacionalmente? Un concepto así puede surgir en cualquier contexto histórico y ser compatible con cualquier sistema de valores. ¿Tiene necesariamente carga positiva o negativa? ¿Qué clase de sociedad necesita una noción como esta? ¿Y con qué fines podría justificarse su surgimiento? Para responder lo anterior, es preciso definir la palabra contexto. Se trata de un entorno físico o de situación político, histórico, cultural o de cualquier otra índole en que se considera un hecho. El origen se encuentra en las condiciones sociales que experimentó la Inglaterra de los siglos XVIII y XIX. Pero, ¿cómo vivía la gente en Inglaterra? En primer término, se debe subrayar el creciente individualismo, producto de la vertiente inglesa de la Ilustración, donde cada quien era juzgado por lo que era y hacía, no por su linaje, lo cual se fortaleció por la ruptura de las redes comunitarias de solidaridad en el ámbito rural. En una sociedad colectivista, la comunidad suple las carencias individuales. Énfasis en lo que consigue el grupo. En una sociedad individualista se resalta el logro personal y ahí las desventajas físicas, sensoriales o intelectuales cobran notoriedad. Así, la forma de pensar la pobreza se modificó sustancialmente debido al aumento de obligaciones del Estado para atenderla, antes atribución de la Iglesia, y al incesante incremento de los pobres, incluidos los desempleados que sí podían trabajar, motivado por la revolución industrial. Pues la gente comenzaba a migrar del campo a la ciudad en busca de empleo, y ante tanta mano de obra, era cada vez más difícil poder ser contratado, lo cual aumentó la pobreza. En un primer momento se crearon casas de trabajo para ocupar a los pobres que sí podían trabajar, pero el producto del trabajo de estos y el apoyo del resto de la población debía servir para sufragar los gastos de subsistencia de los que no podían hacerlo. Cabe señalar que antes se hacía cargo de ello la parroquia, con justificaciones caritativas. Por ello, muchos comenzaron a fingir que estaban incapacitados para trabajar y solicitaban la ayuda sin necesitarla realmente. Entonces se comenzó a discutir quién verdaderamente merecía la ayuda, y ahí surgió la necesidad de distinguir entre los que eran capaces de trabajar y los que no. A partir de 1834 surgió la necesidad de un concepto que englobara a todas las personas que no pudieran valerse por sí mismas, por la razón que fuera, entendiendo con eso las que estaban imposibilitadas para trabajar, con la creación de la conocida como Nueva Ley de Pobres. Bajo esas circunstancias empezó a popularizarse el término disability, que originalmente se usaba en el ámbito militar, para referirse a aquellos que por lesiones o por haber envejecido ya no podían servir en el ejército y solicitaban alguna compensación. También se usó esa misma palabra para describir a los que no podían realizar el servicio militar por algún impedimento físico, sensorial o intelectual. Cabe aclarar que al inicio no fue algo que definiera al individuo. Se usaba por igual para condiciones pasajeras o permanentes, congénitas o adquiridas, por accidente, enfermedad o vejez. Se ensayaron diversas clasificaciones y aunque los términos variaron, la idea de distinguir entre quién se consideraba capaz en un momento dado y quién no fue arraigándose. Otro elemento contextual clave fue la novedosa legislación en materia de accidentes laborales del último tercio del siglo XIX. Antes, nadie se hacía responsable si sufrías un accidente,
pero la presión obrera hizo que se generaran distintos mecanismos de ayuda. En las décadas de transición entre los siglos XIX y XX aparecieron las primeras pensiones por invalidez, que funcionaban como seguro para ellos. Se hizo necesario determinar el grado de lesión que el empleado tenía y entonces se inventó la llamada medicina laboral. Sin embargo, el factor más relevante para la internacionalización del término disability fue el surgimiento de la rehabilitación como especialidad médica en la primera mitad del siglo XX, motivado por el interés de recuperar la vida productiva a todos los que no podían bastarse a sí mismos, por razones primero adquiridas pero poco después también congénitas, lo cual llevó a unificar los criterios sobre la evaluación de capacidades. En esos espacios donde los mutilados de guerra se reunían, se plantaron las primeras semillas del movimiento internacional de las personas con discapacidad. El primer acuerdo internacional que usa disability fue la Resolución sobre la Organización del Empleo número 71 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, emitida el 12 de mayo de 1944, la cual, bajo el título Transición de la Guerra a la Paz, dedicaba la última de sus 10 secciones al empleo de trabajadores inválidos. Disabled. El contexto de la posguerra ya era distinto, un nuevo tipo de sociedad que daba cada vez más importancia al consumo, que tendía a la internacionalización y que estimaba como determinante la capacidad de trabajo del individuo. Fue también la época en que comenzó a pensarse más seriamente en la noción de derechos humanos. No pasó mucho tiempo para que las personas con discapacidad también comenzaran a luchar por sus derechos en dos vertientes principales, una en Estados Unidos y otra en Inglaterra. La vertiente norteamericana creó e impulsó conceptos todavía vigentes como el movimiento de vida independiente y el diseño universal. También recuperaron un famoso lema de la Europa del este del siglo XIX y lo hicieron propio: nada sobre nosotros sin nosotros. La corriente inglesa, por su parte, desarrolló el denominado modelo social de la discapacidad, que sostiene que la discapacidad no está en el individuo, sino en la sociedad. También fueron feroces opositores de los teletones y se mantuvieron a la vanguardia en términos académicos e ideológicos. La convergencia de esas luchas, junto con otros procesos internacionales, llevaron finalmente a la presentación de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad en diciembre de 2006. Ahora reflexionemos cómo este cambio del término discapacidad de su contexto original a nuestro presente ha sido modificado, ya que el término discapacidad no tiene la finalidad de molestar a la gente, sino en su sentido original, de garantizar que la gente que necesitaba verdaderamente la ayuda la recibiera. Así, reflexionemos, ¿de qué forma están cambiando las cosas respecto a estos temas en la actualidad? ¿Hasta dónde los contextos históricos cambiantes han influido en la manera en que pensamos al otro? La finalidad entonces es entender las condiciones para dar más opciones.